Primero inició involuntariamente. A los 6 años se divorciaron mis papás y no sé a los cuántos, pero chiquita me llevaron al psicólogo. Entonces, desde mi perspectiva, ese es un primer espacio donde te hacen como preguntarte o, ay, estoy en la búsqueda. Sí, no, como eso considero que es la primer cosa en un, alguien, como que alguien ayuda a como a verbalizar qué estás experimentando y demás. Eso en el tema como de primera vez con un psicólogo. Y luego a los 9 me fracturé la tibia y como a los 10 estuve como un año en terapia y entonces también había mucho como esta terapia desde la fisioterapia, pero también como desde esta exploración del cuerpo y cómo te sientes de no ir a la escuela, o sea, como otro tipo de indagación. Por eso digo, esas no fueron voluntarias, pero creo que fue desde ella. Voluntario, a los 17 entré a trabajar en la escuela que trabajaba mi mamá, que era una escuela de la comunidad judía. Y entonces, ella, muchos años antes, estudiaba cosas como más holísticas, hoy le diríamos, pero como que me generaba curiosidad que ella sabía, por ejemplo, de Feng Shui o que sabía de cosas como de rituales y así, eso me gustaba mucho. Y entonces a los 17 fui a trabajar a donde ella trabajaba y iba solo por el tiempo de vacaciones, me quedé 5 años y medio y estando ahí había una sinagoga, me llamaba mucho la atención como la parte religiosa, pero empezaba el tema como de redes sociales y descubrí a Yehuda Berg, que es un judío que sus papás fundaron el tema del centro de Kabbalah en el mundo y entonces de seguirlo y demás fue como un yo necesito Kabbalah y a los 18 me metí al centro de Kabbalah como en un no puedo ser judía o no sé, pero me metí al centro de Kabbalah, me chuté todos los libros que en ese momento habían. Justo como en esta búsqueda, desde mi perspectiva lo que hacía la Kabbalah era como contar historias y que las historias, a diferencia de las que me contaban, por ejemplo, en el catolicismo, me las explicaban como aplicadas a la vida real. O sea, como cuál es el mensaje o extrae la metáfora o cada que escuchas la palabra Egipto es un código para eso, o sea, la palabra código era como, bueno, wow, como apretar botones y que como que se desmenuzaran otras cosas y que no era literal. O sea, decir que atravesó el mar no es literal. Eso me gustaba muchísimo. A los 18, cuando entré al centro de Kabbalah, una de las primeras cosas que explican en los libros es justo la alineación con todo lo que hay en el universo. Explican diferente que a nivel científico el tema del Big Bang, por ejemplo, y entonces es como un sí o sí hay que mirar al cielo, sí o sí hay que entender la ciclicidad, y uno de los libros más relevantes del creador del centro de Kabbalah, que se llama el Rav Berg, es Astrología Cabalista, y entonces fue seguramente mi primer o segundo libro, pero desde el primer libro hablan justo de astrología como una herramienta para que sí o sí entiendas las reglas del juego. La Kabbalah, lo que más me gusta como lo explicaban es como vienes o sea, estás en un terreno de juego, pero no te explicaron que tienes unas reglas. Y hoy no importa si vas a jugar lotería, si nadie te dice de qué se trata, pues va a haber caos. Y entonces la Kabbalah o la perspectiva de la Kabbalah es esto es un juego, pero requieres conocer las reglas del juego. Y parte de las reglas del juego tiene que ver con esta esencia única que está a través de tu mapa natal, y entonces sí o sí hay que voltear a ver las estrellas, porque incluso toda la tradición cabalista lo que se hace es cuáles son los días semilla, la luna nueva, qué se hace en las lunas nuevas. Entonces eso fue así, más allá del tema de los libros o de entrar al centro de Kabbalah, es un tema de niveles, y entonces igual es como ir entrando y conforme se van abriendo niveles en el centro, pues se van como destapando como en un, caray, eso me incomodó, o caray, eso no me gusta, o esto como que está ya moviéndome cosas que no tenía la menor idea que quería o que me
dolían, y entonces y ahora cómo hago eso, ¿no? En el centro no era como, bueno, entonces ahora ven a tu terapia. Había una astróloga que entonces sí era justo como si quieres profundizar, ahí está la astróloga y entonces con tu mapa te da como esta orientación. Y entonces sí, ese siguiente paso, o ve con el maestro en el turno del nivel y entonces como esta conversación, pero no terapéutica, sino justo como más de asentar lo que se está moviendo. ¿Tuviste tu primer carta natal? Como a los 19, o sea, así de con alguien que me la tradujera, como 19, en el centro de Kabbalah. El coaching era cero holístico, amoroso, amable. Era como muy confrontador, pero por supuesto soy muy creyente de que se requieren varias cosas en la vida y entonces, claro, hay momentos como de super pasividad o conformismo o como que ya desde el suavecito no jala y entonces claro que se agradece, o al menos yo agradecí como sí, creo que sí ocupaba el grito, o creo que sí ocupaba no el grito pues, pero la sacudida, ¿no? O como confrontación, sí, a eso fuerte, ¿no? Como claro, también requería ver pues ese otro lado. Y también en el coaching hay niveles y entonces es como este proceso de, ok, ya hiciste el nivel 1 y entonces termina muy amoroso y una canción y muy bonito, ¿qué sigue? Terminé convirtiéndome en coach ontológico o yendo al siguiente nivel como en una hora yo quiero ser quien también esté de ese otro lado y entonces pues lo mismo, a pesar de que es un proceso, lo mismo que en cualquiera de las otras, como es para mí o que es que lo estoy estudiando porque yo ahora quiero serlo para alguien más, de quien más descubro obviamente es de mí o la que más tiene que chambear o romper cosas termino siendo yo, para que entonces ahora sí sea congruente que me pueda parar enfrente de alguien a acompañarlo, ¿no? Entonces eso es muy bonito. Cuando estaba en el tema del coaching, había una maestría que me llamaba la atención que se llama Gestión de Entidades Deportivas. Venía por primera vez a México porque es de la Universidad del Real Madrid. Había 20 lugares disponibles cada año y entonces era difícil entrar porque había que hacer un examen de conocimientos y había que hacer una entrevista con un director del Real Madrid. Y entonces las probabilidades de entrar pues obviamente eran pocas y en este tema del coaching justo era como en claro que pocas, nada, ¿no? Como en cómo sí, me quedé y entonces eran 16 hombres, 4 mujeres, o éramos 16 hombres y 4 mujeres y pues yo digo que es a través, entre otras cosas, pero sí, a través de todo ese como trabajo de mentalidad y de como hacer rendir el día o como hasta de exigirme en un tema de, supongo, como lo que proyecté en la entrevista o lo que estudié o lo que hice para tener mi lugar y que eso además, o sea, cuando ya me quedé en la maestría, eso hizo que me dieran pero ¿cómo se llama? O sea, me aumentaron de puesto. Ascenso. Un ascenso. Entonces, literal, el tema del coaching era como se supervieron los resultados, pues como en mi vida. Entonces, como muy congruente. Y cuando terminé la maestría, igualmente me dieron un ascenso y ahora era quien dirigía y ahí renuncié y me ofrecieron un trabajo, o sea, renuncié porque me ofrecieron un trabajo de directora de inteligencia comercial en un periódico. Me corrieron del periódico y como a los 15 días me contrataron, bueno, ya estaba en otro periódico, pero ahora era un periódico deportivo. Y creo que desde el momento en el que me cambié al periódico, entré en una crisis como la regué, porque en realidad cero era lo que me contaron y porque no hacía lo que ya hacía en el tema de la agencia. Entonces creo que ahí fue una primera o una nueva crisis, digamos, como de adulta, como la super regué, pero lo muy bueno es que estaba justo enfrente la oficina del centro de Kabbalah, así es que ahí regresé a intensificar como abrazar la Kabbalah para salir de este nuevo proceso y
brinqué al otro periódico deportivo y ahí tuve una crisis de salud. Puedo decir que en el primer periódico como crisis de salud mental y en el segundo periódico se reflejó en lo físico. O sea, tenía como 28 años y ya me inyectaba insulina porque oficialmente tenía Hashimoto. Tenía un tema de tiroides. Me detectaron quistes gemelares en la tiroides. En ese momento mi papá tuvo también un tema de salud, se le paralizaron las retinas. En ese momento secuestraron a una de mis mejores amigas en México. Y fueron así como un montón de sucesos que se juntaron y que yo decía como ¿qué es esto? Porque igual ni yo, ni el equipo, ni el producto, todo era como ¿esto qué es? Era súper desgastante. El precio era la salud y no importaba si tenía migraña, ciática, dolor o síntomas asociados al tema de la tiroides, igual estaba trabajando. Me llevé a un lugar muy feo a nivel de salud y cuando me mandaron a hacer biopsia y me mandaron al oncólogo fue como se acabó y renuncié. Y ahí, esa fue la primera vez que fue conscientemente listo, dejo de trabajar. Y me enfoqué, no tenía un tema económico y entonces fue como listo, paro y me enfoco en la parte personal. Me metí a recibir terapia psicocorporal y entonces ahora era justo este trabajo con la parte mental, la parte emocional, pero a través de ejercicios físicos. Me ponían a hacer cosas con un rodillo, con distintas cosas, y a los 6 meses de estar en proceso terapéutico me tocaban los siguientes estudios y no detectaron rastro de quistes, así es que ese fue mi gran clic, como ¿qué pasó aquí? Si se supone que ya estaba en un tema de oncólogo, ¿qué es eso que hice? Y entonces, claro, dejé de trabajar, dejé de tener este tema de presión, competencia o todo lo que eso implicaba. Me fui a ayudarla a trabajar a mi papá. Duré 3 minutos, pero pues porque nada que ver, pero pues era como hacer algo, pero el tema específico como del cuerpo y ver el resultado a nivel clínico, ciencia, de no están, fue como yo quiero saber hacer lo que ella hizo, ¿no? Trabajar con el cuerpo, con la mente, con las emociones. De nuevo es esta parte como del coaching. Y entonces si yo pude quitarme un tema de salud y si yo pude darle la vuelta a algo que ya oficialmente médicamente no se quita, entonces alguien más también puede. Y entonces ahí fue como este primer highlight de decir yo también quiero acompañar a que otras personas puedan, ¿no? Que otras personas no sean dependientes de toda esta medicina o de todos estos médicos, o que no se acostumbren a todos estos síntomas que yo sí normalicé. Como era como mis vacaciones laborales, lo primero que hice fue meterme a estudiar fotografía, pero me enfoqué en retrato. Y retomé la parte de coaching, o estaba en el tema de coaching ahora como yo lo doy. Entonces lo que hice fue buscar algo que implicara fotografía, pero el cuerpo. Entonces, primero estudié retrato, conocí fotografía boudoir, que es retrato de la intimidad, y entonces lo primerito que hice al renunciar a la par de que me metí a estudiar fue recibir una sesión fotográfica boudoir, como en de a ver qué se trata, a ver cómo se siente, y como justo era como mi manera de hacerle un homenaje a mi cuerpo como estaba en ese momento post-quistes, que desde el contexto de mi cuerpo anterior, digamos, tenía más peso, tenía más volumen o estaba como menos bien, pues por todo lo que me inyectaba y todo lo que me tomaba y todo lo que hacía. Y entonces fue como mi forma de también hacer esta reconexión y esta gratitud y, según yo,
pues eso. Así es que pagué una sesión fotográfica y la sesión fotográfica fue muy literal fotográfica, o sea, no me hicieron un trabajo corporal como tal, pero como yo ya estaba estudiando el tema de fotografía, justo era como en un ok, voy a observar qué me hacen para ver incluso qué no quiero hacer, porque lo experimenté más incómodo que cómodo, o sea, salieron fotos algunas bonitas, pero si hoy las ves, o sea, la expresión de la cara es más de incomodidad que de uy, qué bruto, qué sexy se ve esta vieja. Porque tenía 3 tipos con cámaras en mi trasero, posada así media hora de a ver a qué hora les queda bien la foto, sin hacer un trabajo de lo que sea, de respira o de relájate o, ¿sabes? Disfruta, juega, nada. Había una mujer que era la que me peinaba y me maquillaba. Mi cabello es de naturaleza y entonces me lo alació, o sea, era cero yo. Entonces fue como quiero estudiar fotografía boudoir, pero desde este lugar de jugar con el cuerpo, de acompañar a otras a reconciliarse con el cuerpo, a que no necesites tener una talla, una medida, una edad para verte y sentirte atractiva, sexy, guapa. Y entonces hice un negocio. Pero digamos que esa fue mi forma de ejercer al principio tanto mi celebración y lo que yo estaba encontrando, como también en una primera forma de ponerlo al servicio. Y entonces me regresé al tema de marketing. Le hice el marketing al espacio donde me certifiqué como guía de meditación y entonces ahora también hacía esa otra parte para los eventos de ese espacio. Empecé a guiar meditación en un espacio al que asistía para meditar cerca de mi casa. Un día la que las guiaba no pudo llegar y me dijo, ¿y si la guías tú? Y entonces fue mi primera vez frente a grupo físico que guié meditación. Terminé por trabajar igual en ese espacio, ayudándoles al tema de marketing y redes sociales, rentando un consultorio ahí para también dar ahí mis consultas o guiar mis meditaciones, de sentarme y ver que venían personas de varias edades, o sea, genuinamente desde niños hasta adultos muy mayores y que era como no importa que llovió, pero es que quería darte un abrazo, o no importa que el día está feo, pero es que wow, meditar contigo era como en un wow, hasta como reconocerme que también podía, ¿no? Que también era capaz porque venía de donde se supone que alguien me tenía que guiar la meditación o que yo quién era para poder guiarla o qué tenía que hacer o qué más tenía que estudiar para poder, pues eso, acompañar a alguien más o servirle si venía de hacer Excel. Lo primero se llamó BioQuantum y en BioQuantum me enseñaron, o con las personas con las que hice algo que se llama BioQuantum, después hice un tema sí de chakras, un tema de letras hebreas, en el tema de traducir las letras hebreas como herramienta, gemoterapia, todo lo que tiene que ver con cuarzos, gemas y demás, piedras en general, eso fue como muy de lo primero que estudié. Y creación como de elixires con las gemas. Mucho trabajo con los cuarzos, hice mucho tiempo. Consteladora familiar sistémica, máster de breathwork aunado al tema de guía de meditación, coaching ontológico, mitología del sagrado femenino. La primera astrología que estudié se llama astrología cabalista. Luego astrología psicológica evolutiva, que es como solo la visión astrológica, que no es tradicional. Es más justo como desde este enfoque de coaching. Cuando estudié esa astrología, conocí la astrología aplicada a los niños y fue como en un wow. Porque aunque no tengo hijos, siempre me gustaron los niños. Y porque cuando me la explicaron, fue como en un claro, ir yo a mi infancia. Me encantó, así es que estudié astrología infantil, astrología chamánica, astrología védica, esa fue la más difícil,
arquetípica femenina, ya dije, arquetípica femenina, y la última es astrología médica, que es la aplicación biológica de todo lo que hay arriba, hay abajo, y entonces en nuestro cuerpo absolutamente todo está igualmente regido, pero ahora sí es desde lo biológico, anatómico, nutricional, justo toda esta parte como de cuáles son los alimentos asociados, tu cuerpo también está súper compleja, pero es desde mi perspectiva como mi graduación, yo diría, esta es la maestría, porque justo es la forma de unir o de volver a unir lo que nunca se debió haber separado, que es el cuerpo, la mente, y que tienes un tablero con una vida y que pues todo tiene que ver con todo, ¿no? Tu profesión, tu todo. Barras de Access, o sea, me certifiqué como, estudié barras de Access, estudié un curso que se llama Fundamento, igualmente de Access Consciousness, procesos de cuerpo, se llama Bright Riches, que es la riqueza correcta para ti. Se llama X-Men de Access, magia con moléculas. Estoy muy honrada por la cantidad y calidad de personas que han acudido, pero incluso en este mismo de ir hacia atrás, hubo un señor, y entonces hasta como en género, hubo un señor que para mí era como de wow, que mi papá fuera a un acompañamiento como ese. Sin decir su nombre, pero un señor que llegó justo como en un me siento mal y estoy como muy desesperado. Llevaba muchos años en tema de Alcohólicos Anónimos y tenía temas de pareja con sus hijos, y mucho como esta, voy a decir, como esta sensación como de soledad, de vacío, de falta de propósito, ¿no? Un señor jubilado, entonces bueno, hombre de edad adulta, con un contexto donde no debes de llorar o tienes que ser el hombre fuerte, ¿no? Que de entrada buscara el acompañamiento fue como un wow. Segundo, que quisiera más de eso, que se sintiera bien, que empezara a ver justo como diferencias en su relación de pareja, diferencia en la dinámica con sus hijos o en la comunicación con ellos o en lo que iba experimentando con hijos y con nietos. Tenía a cargo a su nieto y entonces para él era como importante de cómo lo acompaño si yo estoy en esta situación. En Alcohólicos Anónimos le metían mucho como esta parte de siempre serás un alcohólico y siempre serás un adicto y siempre, ¿no? Como que hoy alcanzo a ver como en un, pues cómo se va a mover emocionalmente del lugar si siempre regresa a un espacio donde le reafirman que siempre estará mal, ¿no? Y que su familia, y mira todo el daño que hizo, y como muy particular. Y o sea, la expresión de su cara, su salud, las veces que justo si iba al doctor 10 veces, ahora iba una, o si tomaba todas estas medicinas, ahora ya no las tomaba, ahora tomaba solo estas poquitas, ¿no? Si tenía todas estas discusiones en pareja diario, entonces ahora ya no, ahora su esposa también iba al espacio, ¿sabes? Como ese de vuelta de tortilla. Ahora yo ayudo al tema de los alcohólicos, pero no desde juzgarse y seguirse sintiendo en siempre estoy mal y siempre seguiré mal y tengo que ayudarlos porque ellos me ayudaron, porque todos seguiremos siendo mal, sino justo como ver incluso como a los más jóvenes y acompañarlos desde un lugar como hasta de más orgullo de sí mismo, ¿no? Como más satisfacción de, claro, hoy donde estoy, o como ese autorreconocimiento que no tenía en ningún espacio. O sea, literal lo que yo hacía se inscribía. Y lejos de eso, o sea, justo como esta transformación de su forma de hablar, de la dinámica de sus días, ¿no? Ya se iba a... O sea, ya salía hasta con fui con una amiga a tomar el café y eso era como, claro que no, la esposa, ya me fui de vacaciones, o ahora el viaje, ¿no? Como genuinamente el entorno completo o su perspectiva del entorno completamente diferente
y eso también reflejado en su salud, no solo física, emocional, y también, pues eso, ¿no? Como espiritual. O sea, él lo atesoro muchísimo, pues también porque, bueno, como de por todos esos simbolismos. Que siga buscando, que juegue, que no se apegue a ninguna forma, a ninguna voz, que mi personaje favorito es Tiger y la frase famosa de Tiger es: lo más prodigioso que tienen los Tigers es que no hay más que yo. Y eso, que no hay nadie más que yo. Así es que el camino se pone muy entretenido, pero que si juegas te diviertes y está bonito. Y encuentras amiguitos que también son únicos y que vale la pena.